Miren lo antiguo y lo abandonado que queda este lugar, es realmente impresionante, amigos. Ay, miren, hay un cráneo de un perro ahí. Viene alguien. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. La verdad es que hay un viento terrible aquí. No sé si se escuchará bien, ojalá que sí. Pero miren dónde me encuentro. No sé si alcanzan a verlo. Me encuentro aquí en Pisagua, exactamente 2 horas al norte de Iquique, en un lugar realmente histórico. Y Pisagua tiene historia por todas partes, pero el día de hoy les quiero hablar de un lugar totalmente emblemático, una estructura emblemática del pueblo, podríamos decirlo. Me refiero al Hospital de Sangre, al Hospital de Pisagua, que se encuentra hacia la otra esquina de Pisagua. Pisagua es un pueblito pequeñito, pero bueno, con mucha historia, como les digo, pero que cruzándolo te encuentras con este misterioso hospital que el día de hoy quiero mostrarles y contarles un poco de esto que declararon monumento nacional. Imagínense el nivel. Pero bueno, también el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con el Rodrigo. Hola a todos los seguidores de tu página, Klaus. Un gusto de nuevo estar haciendo videos contigo. Y acá, Pisagua otra vez. Un gustazo, un placer para mí que me haya acompañado y querer también salir en mi video, así que muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimo conocimiento de la Guerra del Pacífico y el día de hoy nos acompañará aquí en el pueblo de Pisagua. Así que bueno, vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno, así es la entrada a Pisagua. Miren qué bonito el reloj que tenemos ahí arriba. Un reloj totalmente histórico, al igual que el de Iquique. Miren, acá tenemos ruta 5 si queremos salir o si queremos ir para Pisagua. Bueno, para salir nos vamos por allá y tenemos que llegar a la cima de esa montaña gigante para llegar a la ruta 5. Y bueno, hacia abajo está el pueblo histórico de Pisagua. De verdad, a las personas que les gusta la historia como yo, les encantará este pueblo llamado Pisagua. Miren las instalaciones acá en Pisagua, de verdad que son muy pero muy antiguas. Nosotros nos dirigimos al final del pueblo y más arriba, que se supone que allí estaría el hospital. Acá está el hospital, Klaus. Wow, qué imponente. Es realmente gigante, pero bueno, nos vamos a bajar para mostrárselos mejor porque de acá no se ve muy bien. Hemos llegado, miren, estamos rodeados de más desierto y desierto por todas partes. Bueno, allá como les dije, allá está el pueblo de Pisagua. Aquí tenemos los botecitos de la gente que trabaja en este lugar. Por allá está el cementerio de Pisagua, los que han visto mis videos de Pisagua. Por allá el desembarco de Pisagua, donde están esas piedras blancas, que también hice un video allí. Bueno, del pueblo también es un video en Pisagua. Y por acá, la camioneta, el Rodrigo. Y arriba, miren qué imponente y qué solitario se ve este hospital. Quizás vean una estructura totalmente antigua como la que tengo a mis espaldas, y sí, es una estructura muy antigua, es el famoso Hospital de Sangre o Hospital de Pisagua, pero para que entiendan, Pisagua era un pueblito el cual a medida iba aumentando el auge del salitre, cuando ya en plena época en que el salitre lo valía todo, era algo de lo más importante en el planeta, Pisagua continuaba creciendo a la par a como crecía el salitre. Fue tanta la gente que comenzó a llegar a este poblado que tuvieron que comenzar a realizar una serie de obras públicas, con la intención de ir mejorando de a poquito la calidad de la gente que vivía en Pisagua. Como por ejemplo se construyó la cárcel de Pisagua, se construyó la parroquia San José, se construyó la parroquia San Pedro de Pisagua y adivinen qué más se construyó. Claro que sí, lo que tengo a mis espaldas, el famoso Hospital de Pisagua. Fue construido entre 1906 y 1909. Cuando Pisagua pasó de ser peruano a chileno, Chile tuvo el control de este poblado. Chile buscaba mejorar la calidad de la estructura que estaban construidas en este poblado, por lo tanto decidieron crear este gran hospital para la gente que vivía aquí. Fue construido con pino oregón, o sea, de lo mejor, y bueno, hoy en día se ve quizá un poco deteriorado, feo, pero bueno, sigue en pie, que es lo más importante. Imagínense la cantidad de años que han pasado.
La idea, amigos, para que tomen un poco el peso y el contexto, es que era atender más de 100 personas en este lugar. Esa era la idea principal. Es por eso que se vieron en la obligación de crear grandes infraestructuras. El salitre comenzaba a mover el mercado del planeta, el mercado de Chile. Comenzaban a llegar muchas personas a este lugar. Cada vez tenía más y más vida el pueblo de Pisagua. Para que le tomen el peso a este lugar, esta era la joya del salitre, esta era la joya del Pacífico, podríamos decir, como le decíamos a Valparaíso. Acá se llenaba de barquitos que venían en busca de salitre, que venía desde el desierto, desde la parte plana, arriba de las montañas. Y acá embarcaban el salitre y se lo llevaban hacia todo el mundo. De aquí salían hacia Asia, Europa, Norteamérica, etc. Y bueno, un poblado tan importante como este necesitaba un hospital tan importante como este. Después de la guerra del Pacífico pasó a manos chilenas y tomó importancia más que nada por el tema del salitre. Tarapacá estaba plagado de salitreras que traían este material aquí a estos puertos como Iquique, como Pisagua, y se demostró esto, la importancia que tuvo y que fue tomando con el tiempo por las construcciones que se hicieron, como la del hospital, que es una construcción impactante para un pueblo, digámoslo, pequeño en ese tiempo y que fue creciendo y creciendo, como la estación de ferrocarriles que está más abajo, que también era tremenda en ese tiempo y era donde se embarcaban todo el salitre que provenía de las salitreras. Y habían fábricas de salitre acá mismo, así que fue creciendo poco a poco en base al salitre, que fue el sustento chileno por años y años después de la Guerra del Pacífico. Si todo era tan perfecto, todo era tan lindo, había tanto dinero, cada vez crecía más, llegaba más gente. ¿Qué fue lo que pasó para que este hospital terminara así y el día de hoy siga en estas condiciones? Bueno, hay que decirlo. Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, necesitaba salitre y bueno, ya no logró tener más salitre, por lo tanto sus mentes pensantes idearon el salitre sintético. Luego de este punto tan importante en la historia, marcó un antes y un después en el norte de Chile y bueno, ya nadie iba a querer en el planeta venir a pegarse tremendo pique y venir a Sudamérica, acá a Chile, a buscar salitre, si tenían un salitre sintético en Europa. Desde este momento se comenzaron a despoblar las salitreras arriba en el desierto, se comenzó a despoblar de a poquito aquí Pisagua, la gente ya no venía a trabajar, ya no venían los grandes barcos, ya no había tanto dinero porque, como les digo, nadie se iba a pegar tremendo pique hasta Sudamérica. Fue así como a la par de la decadencia del salitre, Pisagua también comenzó su decadencia y también su hospital para más de 100 personas ya no tenía a quien atender, sino que solamente las personas que aún seguían aquí en el poblado de Pisagua. Fue así como en 1958 este hospital cerró sus puertas y quedó tal cual lo vemos el día de hoy. Y bueno, se los quiero mostrar. Miren la altura que tiene para subir. Tremenda escalera. Imagínense esta escalera en los tiempos del salitre. Personas quizá aquí vendiendo, no sé, una sopaipilla, no sé, algo así. Muchas personas subiendo y bajando. Una escalera tan ancha para muchas personas. Y miren el día de hoy lo antigua que está. Está prácticamente como hundida ahí. Es impresionante porque, bueno, el material con el que construían, que era básicamente pino oregón, es lo que permite que esté todavía en pie. Nosotros vemos, ha pasado el tiempo, tiene más de 100 años y ahora vamos a entrar y vamos a ver cómo se nota el paso del tiempo adentro, pero sigue en pie y eso, un hospital de estas características para un pueblo pequeño, de repente pareciera no tener sentido. Pero ahí es donde tenemos que empezar a ver que Pisagua sí fue importante realmente en esos años. Y bueno, una escalera bastante grande. Miren para abajo. Es como la escalera del Titanic, no sé, como falta la pura alfombra roja ahí. Y bueno, así entramos. Wow, lo que me muestra el Rodrigo es que miren, yo aquí no tengo la cámara así chueca. Es el hospital gigante el que está chueco. Miren, no sé si se darán cuenta, pero está así. Miren, desde aquí se ve mucho mejor, o quizás no se note en la cámara, pero yo sí lo noto. Miren aquí, los pedestales estos están totalmente doblados, como que el hospital en cualquier momento se va a ir hacia adelante. Miren la madera, este es el famoso pino oregón, que hasta el día de hoy aguanta, muy poderoso. Guau, miren la ventana, está totalmente descuadrada, un poco para allá, un poco para allá, un poco para allá. No sé si se verá en pantalla. Wow, miren la puerta, está todo hacia la izquierda, todo balanceado hacia la izquierda, el hospital completo. Y miren lo antiguo de la reja. Wow, y está bastante pesado igual. Miren qué bonito los detalles que tenía la manilla de la reja. Y bueno, ahí hemos quedado encerrados dentro del hospital. Una reja y bueno, una sala de estar ahí antes de entrar
precisamente al hospital, que es lo que tenemos acá adentro. Wow, miren qué gigantesco. Tenía hasta prácticamente un patio allí, una palmera que también murió al igual que el hospital. Un árbol gigante ahí. Aquí yo de repente los llamo a que se imaginen, que abren su mente e imagínense esa palmera totalmente bonita, ese árbol de allá totalmente con mucho verde. Quizás allá abajo, como se nota, había como un tipo pastito, lo más probable. Debe haber sido muy bonito este hospital cuando tenía vida. Pero como les digo, estos árboles murieron igual que el hospital. Esto es lo que yo les digo, miren que se nota aquí que está tapado un poco de como un margen de cemento. Y miren arriba el segundo piso, todo de madera. Qué gigante, qué hermoso hospital, pero también tan imponente y chueco. Eso es lo más sorprendente, lo chueco que es, lo descuadrado que está, miren. No sé si se verá acá. Wow. Miren qué antiguo. Esa quizás era una camilla que había aquí en el hospital. Ahí tenemos una basinica o una olla, no sé. Quizás era una basinica para hacer pipí o no sé, para las personas que estaban aquí. Miren lo antiguo y lo abandonado que queda este lugar. Es realmente impresionante, amigos. Miren la manilla antigua que está, de un monumento nacional. Así está. Wow, miren el tamaño de las puertas, es realmente gigantesco. Amigos, miren, yo mido 1,70 m para que tomen un poco el tamaño de esta puerta. Miren, tremenda puerta. Y eso que está doblada. Miren, la mitad, perfectamente la mitad de la puerta. O sea, la puerta debe medir unos 3,5 metros, Pepe. Wow, gigantesca. El que tenía que cambiar allá arriba los vidrios tenía que sí o sí subir una escalera. Miren las ventanas también, no sé por qué hicieron cosas tan gigantes. Quizás las personas inglesas eran gigantes y por eso lo hacían pensando en ello, no lo sé. Miren, allí nos podemos dar cuenta lo descuadrada que está la ventana. No sé si lo alcanzan a notar en la cámara, pero acá se nota. Miren qué humilde la repisa. Y está llena de polvo. Pero qué chiquitita y está pegada aquí, bien pegada a la pared. Aquí quizás para que no entren los brujos ponían estas cosas de ajo, ¿o no? Si no me equivoco. O quizá era de buena suerte, o no sé para qué. Si es que alguien sabe para qué ponían estos ajos aquí, estas cabezas de ajo, déjenlo en los comentarios porque la verdad es que yo no tengo idea. Miren, no sé si se verá, pero iba pasando y me pasé a llevar con un alambre. Como me quedó marcado al tiro. El hospital tiene vida. Me marcaron. Hoy en día así se encuentra el otro sector del hospital. Prácticamente le tuvieron que poner este palo para que la ventana no caiga. Está tan chueco, todo esto tan descuadrado que la firmaron con puros alambres para que la ventana no cayera hacia allá. Hay que tomar en cuenta que este no es un hospital abandonado, este es un monumento nacional. O sea, así está un monumento nacional hoy en día, afirmado de alambres y de un palo que cualquier persona pueda haber puesto para que la estructura no se desarme. Miren. Ese palo y todos estos alambres están afirmando esa ventanita para que la gente pueda tener su patrimonio aún levantado y no se caiga. No sé qué es lo que pueden haber sido estas salas, porque son 3 piezas que están conectadas entre sí y no tienen salida a la calle. O sea, la única salida es la que tienen allá, entonces puede haber sido una sala con pacientes a lo mejor de urgencias, estables, que ya están por salir. Cuesta imaginarse que lo que puede ser estas 3 salas, pero bueno, todo acá es lo que podemos suponer y hay que recorrerlo para ir descubriendo cosas. Aquí me he encontrado con un dibujito bastante antiguo. Miren los hoyitos del cuaderno, un cuaderno o una hoja de cuaderno bastante antigua. Y miren en el sector de aquí hay como una muñeca de Hesmar, muñeca Hesmar. Aquí dice el sueño de ser mamá. Quizás para la niñita le regalaban estas muñecas para Navidad o algo así. Por acá lleno de dibujos de niñitos chicos de los mismos cuadernos.
Miren eso de allá. Como han ido quedando aquí los vestigios de esta sala que quizás era para los niños, no lo sé. Miren, aquí tenemos a Mick Jagger cuando era jovencito. Lo pegaron aquí en el hospital y bueno, hasta el día de hoy está vivo. Quizás él sabe algo, no, solamente lo pegaron. Miren aquí la silla que encontramos. Súper antigua, quizás aquí se ponían a descansar, jugaban a las cartas en este lugar. No lo sé, se nota como una sala de descanso, una sala de relajo. Miren aquí el deco mural bastante antiguo, muy antiguo podríamos decir. Miren, está prácticamente rompiéndose solo. No solamente esa gran estructura está ladeada a su lado, sino que también... Uy, juro haber visto una persona. No, de verdad yo estaba como allá y de reojo miré, pero quizás fue ese árbol que se vio blanco, pero juré que salió una persona de la puerta para allá. Y después cuando volví a mirar no vi nada, solamente el árbol. Quiero pensar que fue el árbol. A veces uno se psicosea solo y ve cosas porque está pensando en eso. En este caso yo no estoy pensando en eso, yo más que nada en este momento no siento miedo, pero sí siento como que, oh, qué lamentable que esté así en estas condiciones el hospital. Pero bueno, a veces uno piensa en cosas y las ve, pero quizás fue el árbol. Wow. Viene alguien. Ahí miren, hay un cráneo de un perro ahí. Wow. Me da miedo este lugar. ¿Pero por qué? ¿Un cráneo de un perro? Claro. La verdad que me dio un poco de miedo. O sea, estar ahí como que no, vamos. Como que sí me dio cosa. Mejor sigamos hasta este otro lado porque de verdad para allá me da un poco de cosa. Quizás esta era la recepción, bastante bonita. Aquí quizás se atendían a las personas, aquí hacían filas, se sentaban. Habían personas ahí atendiendo hacia afuera a las personas que ingresaban al hospital hacia acá. Todo eso bonito, prácticamente una plaza en ese lugar. Allí personas mirando, descansando, por allá los niños que acabamos de visitar. Y bueno, para acá el hospital sigue. Si entramos, estas puertas también son gigantes, prácticamente son todas del mismo porte. Permiso. Wow, miren qué amplio este lugar. Quizás aquí era el comedor. Tiene pinta por lo amplio. Miren aquí las manos de un niño. Bueno, está por ahí con la mía. Pero se nota que son chiquititas como de un niño. Ahí tenemos una imagen de Jesús. Acá una puerta bien antigua que da hacia la otra sala. Wow. Miren qué grande. Y miren cómo suena el piso. Qué miedo. Wow, qué miedo. Cada movimiento hace un sonido diferente y da bastante miedo este lugar. Bueno, un lugar, primero que nada histórico, que es lo que a mí más me gusta. Muy histórico este lugar, tiene tan pesado el ambiente, pero hay que tener en cuenta que aquí, como vimos delante, había una placita, se veía que era muy bonito, había mucha vida y mucha muerte también. Pues hubo acá, Pisagua pasó por distintas etapas en donde tuvo pestes, enfermedades y en algunos tiempos este lugar tiene que haber sido bien movido en ese sentido, tiene que haber habido harta muerte en este lugar, pero se ve sí un lugar que debe haber sido muy hermoso. En una plaza con unas palmeras, debe haber sido un lugar muy particular. Es muy lindo este hospital. Ya saliendo del hospital, como dice Rodrigo, tiene toda la razón. Lo más probable es que este haya sido un lugar muy hermoso. Bueno, hoy en día no está tan hermoso como quizás lo estuvo en algún momento, pero también debe haber sido un lugar muy caótico. Me imagino muchas personas corriendo de aquí para allá, muchas muertes en el lugar. Muchas personas venían aquí y no tenían otro lugar donde ir porque, como les digo, estamos prácticamente a 2 horas de Iquique por el desierto. Hoy en día, andando en autos que podemos agarrar velocidades más altas. Imagínense en ese tiempo, o el que quería ir a Arica, que era la otra ciudad más grande, estamos prácticamente a 2 horas más, 3 horas. O sea, este era el único lugar donde podía venir una persona enferma de lo que sea.
Amigos, me sorprende. Coloqué la cámara y la puerta sonó fuerte, no sé si se habrá escuchado porque tengo el micrófono apuntando hacia acá. Pero bueno, estamos en medio del hospital, en pleno hospital. La verdad, un hospital que está aquí, nadie lo visita. Es monumento histórico nacional. Y bueno, espero que hayan entendido un poco, aprendido un poco de la historia del lugar. Realmente te explota la cabeza ver una estructura así totalmente doblada. Quizás en algunos años más esto ya no exista porque se va a caer, lo más probable. Le doy las gracias al Rodrigo que me acompañó. Muchas gracias, Rodrigo, por haberme acompañado, por haber estado aquí. Para que sepan también, el Rodrigo ya hace tours. Aquí les voy a dejar su contacto por si es que alguien quiere venir a estos lugares de Pisagua, lugares de la Guerra del Pacífico, los esclavos chinos, todo, la verdad. Ahí les dejo el contacto de Rodrigo, que bueno, me ha acompañado en varios videos, así que muchísimas gracias, Rodrigo. Un gustazo siempre. Me sorprende que como monumento nacional esté tan descuidado, que nadie se preocupe de esto. También me sorprende que pueda haber gente viviendo actualmente acá, en las condiciones que esto está. Y bueno, lo importante es que también quedó plasmado en cámara y bueno, ojalá esto pueda perdurar hasta que después que yo muera puedan seguir viendo estos videos y esto por lo menos quede aquí. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Un hospital el cual pensé que me iba a dar más miedo, pero me dio más pena que miedo, la verdad. Quiero darle las gracias a los de Patreon. Van a salir ahora a continuación. También los que están unidos. Y no olviden suscribirse al canal. Estamos cercanos a los 500.000. Y también les dejo el Facebook y el Instagram. Nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.